Qué lindo es estar comunicados y qué bueno es que también la tecnología muestra un poquito su rebeldía. En esta noche quería compartir un pasaje que está en Segunda de Reyes, así en el capítulo 18, pero específicamente hay un nombre que merece la pena que meditemos por unos instantes. Es Ezequías, el rey Ezequías. Ezequías, si lo miramos, uno se pregunta cómo pudo ser que haya sido un hombre de Dios, un hombre tan utilizado por Dios para poner orden, para realmente poner el nombre del Señor nuevamente en alto. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Con un padre absolutamente corrupto, idólatra, podemos pensar, podemos decir que no tuvo un ejemplo en el cual poder ir fortaleciendo su confianza, su fe en Dios. Pero Ezequías aparece como un hombre que hizo todo conforme a lo que Dios esperaba y quería de él. Nos dice el diccionario que Ezequías es Jehová fortalece. Y bien que iba a hacer honor a su nombre. Y cuando miro en el capítulo 18 y algo del 19 de Segunda de Reyes, encuentro que es una historia muy rica, porque podemos pensar para nuestra propia vida cómo realmente se fueron sucediendo hechos muy, pero muy difíciles de soportar, de mantener en alto la confianza en Dios. Pero yo veo ejemplos, y es lo que quiero compartir con ustedes, de lo que es realmente la guerra espiritual. Porque cuando vemos lo que le sucede al pueblo de Israel, más específicamente a Judá, si tienen la Biblia por ahí, si no yo les leo, pero dice en el 18, 19, y aparece en escena un asirio, un enviado del rey de Asiria. Cuando nombramos a Siria, dos datos que son importantes. Un pueblo absolutamente cruel, pero de una crueldad superlativa. Y Asiria fue borrada de la faz de la tierra. Pero también en su momento fue instrumento de Dios. En el verso 19 del capítulo 18 les leo y dice: y les dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, y miren qué mensaje. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? La confianza es el último paso de la fe. Cuando llegamos a la plenitud de la fe, cuando nuestro intelecto, cuando hemos observado, hemos analizado en quién creemos y nos apropiamos, en este caso, de Dios, y llega el momento en que uno dice, me entrego enteramente, puedo confiar, puedo descansar en que realmente no siempre va a estar conmigo, siempre va a estar cumpliendo su propósito, no tengo que temer. Una cosa es cuando lo experimentamos en tiempos de bonanza,
Y otra muy diferente es, como en este caso a Ezequías le tocó, y realmente mantener firme su confianza en Dios. El ejército que vino a sitiarlos, como les dije, no era nada sencillo. Era un ejército que era famoso por los éxitos. No había con qué hacerle frente. Ezequías sabía de su debilidad. Pero si después ustedes quieren seguir meditando desde lo que hizo su padre, de cómo se desarrolló esta historia, pero a partir del verso 19 encontramos no solo esta amenaza tan sutil que comienza a presentar una duda profunda en el corazón de los que escuchaban esta amenaza y a Ezequías en particular. ¿En quién estás confiando para rebelarte contra mí? A mí me suena casi de lo que Satanás hace muchas veces en nuestras vidas. Cuando estamos en tiempos de bonanza, cuenten conmigo. Pero todos hemos tenido experiencias traumáticas. Sabemos de lo que es pasar por ese tiempo en el cual la realidad parece que nos va a superar. Después del verso 19, si ustedes siguen la lectura, aparece toda una larga lista de un argumento que este asirio le propone. Y va destrozando la confianza, la fe, porque dicen, ¿quién confías? En Egipto, mira lo que pasó. Fíjate quién soy, cómo he derrotado. Los dioses, no quedó ninguno en pie cuando nosotros con nuestro ejército nos hicimos presentes. Y ya nombré la realidad. Y ahora aparece el hecho de minar la fe, la confianza, para que en mayúscula aparezca la duda. Y ya son elementos los cuales nos pesan a diario. Yo escucho por los noticieros o a veces hay periodistas que nos comentan, sobre todo las personas mayores, seguramente está hablando de ustedes, no es mi caso, que no vean tantos noticieros, que no se estén sobrellevando de información, de la estadística de fallecidos, de cuántos infestados, de lo que está pasando en Estados Unidos, de este mundo que parece por momentos que va a explotar. Pero sé de personas que están casi adictas y viven en un estado casi de desesperación porque no saben para dónde agarrar. Pero acá había un hecho concreto. Este pueblo, el rey Ezequías, estaba cercado por un ejército poderoso. Estaban realmente en un lugar, ni agua iban a tener. Ellos sabían lo que era pasar por un sitio. Era realmente esperar que tuvieran que comerse los unos a los otros. Era entrar en un cuadro de desesperación que nosotros, gracias al Señor, no tenemos casi ni idea de lo que significaba eso. Yo decía que este es un ejemplo claro de lo que es una guerra espiritual, porque fue palabra contra palabra. El enemigo representado por este asirio era muy claro. Tenía realmente una muestra de poder muy, pero muy manifiesto. El ejército no era mentira, estaba ahí, se los podía ver. Era un número muy, pero muy importante. Era conocido, y al rey Ezequías no le era ajeno saber de la crueldad. Era muy difícil el escapar con vida y sin alto sufrimiento de la mano de los asirios. Pero cuando este hombre, a través de sus amenazas, empieza en un papel casi a negociar y hacerle entender a Ezequías que le llegue el mensaje,
que entienda de su debilidad. Le dice en el verso 24, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor? Aunque estés confiado en Egipto, le ponen este ejemplo, con sus carros y su gente de a caballo. Pero cuando él se presenta, en el verso 19 hay un dato, porque dice, así dice el gran rey de Asiria. Tenía una presentación como diciendo, no hay nadie como él. Y fíjense que en todo este momento no aparece qué es lo que Dios estaba haciendo. Se parece a algunas circunstancias que a lo mejor nos tocó vivir, en donde el silencio de Dios era tan manifiesto que la realidad era instrumento muy, pero muy válida para que nuestra confianza, para que nuestra fe comience a desarmarse. En esta guerra espiritual, la amenaza era concreta, el ejército era real. Trata el enemigo de hacerle entender de la debilidad que tenía Ezequías. Pero hay un dato que comienza en el verso 26 y dice, entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebda y Joa, al Rabsaces. Observen, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Le piden que esta charla, esta amenaza, pero la crueldad, el interés, era realmente desmoralizar, deshacer la poca o mucha confianza que aún quedaba ante su situación tan, pero tan comprometida. La respuesta del enemigo, del asirio, fue muy, pero muy distante de lo que le estaban pidiendo. Porque le dice, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos, escuchen esto, a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Y se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Qué difícil era anteponerse ante esta realidad. Les dice que no se dejen engañar por Ezequías, que no escuchen a Ezequías. Y fíjese la propuesta, me hace acordar cuando el Señor Jesús estaba en el desierto siendo tentado, porque en el verso 32 dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Les hablo desde lo personal y les comparto para que juntos escarbemos en nuestro corazón. Cuando yo estaba leyendo y preparando para compartir, les confieso, tuve necesidad de ir y estar un ratito en intimidad con Dios, porque sentí una particular vergüenza, porque esta era una lucha, era una realidad tan dura, algo tan desesperante, y mantener la fe en Dios
Y me pasaron rápido por mis cabezas, mis experiencias, mis momentos difíciles, que fueron difíciles para mí, pero acá estaba la vida, estaba en juego realmente el existir de estas personas. Solo les quedaba mantenerse firmes y preguntarse quién los iba realmente a ayudar en esta situación. Hace unos años tuve oportunidad de conocer a un matrimonio joven, y porque los conocí me atrevo a compartir, porque realmente es un testimonio fuerte. Un muchacho joven y de pronto casi entra en una muerte súbita, los llegan muy con lo justo a terapia intensiva, entra en un coma profundo y lo entuban. Pasaron muchos días y su esposa se quedó enfrente de las puertas de la terapia intensiva, cristianos, ella rogando al Señor con desesperación. Era un matrimonio joven, no tenían hijos, tenían todos los sueños por delante, pero la puerta de la terapia intensiva marcaba la realidad. De adentro estaba su esposo, entubado, y los médicos en silencio. No había mucha oportunidad. Pero llegó el día en que sí salieron los médicos, pero no para darle buenas noticias, sino que la decisión había sido que al otro día, a las 7 de la mañana, iban a apagar el respirador artificial, si seguía respirando bien y si no había llegado al final. Si ustedes leen este pasaje, van a ver que el profeta Isaías, instrumento de Dios, fue el nexo en ese momento entre Dios, que le daba palabra a Isaías, e Isaías le transmitía a Ezequías, al pueblo de Judá, lo que Dios iba a hacer. Pero lo cierto que esta chica, enfrente de esa terapia intensiva, sumida en una angustia muy, pero muy grande, seguía balbuceando: Señor, líbranos de esto. Pero fue tan demoledor cuando los médicos le dijeron que al otro día, a las 7 de la mañana, iban a desconectar a su esposo. Y ella toda esa noche pasó, imagínense, era una cosa tan, pero tan horrible. Pero mire lo que hizo el Señor. E insisto, lo cuento porque conocí a uno por uno las personas que Dios usó. Una hermana estaba durmiendo, descansando, eran cerca entre las 2 y las 3 de la mañana, y se despierta, Dios la despierta. En este siglo, era 20 cuando pasó esto, y claramente le da la orden que vaya al hospital, que pregunte por Gabriela, y esta mujer, acostumbrada a ese trato con Dios, obedece y se va al hospital y empieza desde la planta baja hasta el tercer piso donde ella estaba, y veía a una chica: ¿sos Gabriela? ¿Sos Gabriela? No, 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 hasta que encontró a Gabriela. Imagínense la desesperación de la chica, y aparece esta mujer a la madrugada preguntando si era Gabriela, a lo cual asiente. Y esta mujer le dijo: vengo de parte del Señor a decirte que Javier va a salir de acá caminando. Y se fue, entregó el mensaje y se fue, no agregó palabras. Pero lo notorio, lo maravilloso, es que la esposa tomó esa palabra, la creyó de todo su corazón y esperó en oración a las 7 de la mañana. Antes de esa hora, cuando una enfermera de terapia intensiva está las 24 horas controlando a los enfermos, ve que este muchacho se sienta, y los que algo con esta gloria por ahí conocemos,
una persona que está entubada mínimamente está farmacológicamente inutilizada. Pero él se sentó y se arrancó el respirador, y el respirador va en forma profunda. Cuando la enfermera ve ese cuadro, salía de la lógica. Y bueno, llamaron a los médicos. Lo concreto es que no hizo falta el respirador, los médicos no tuvieron respuesta y Javier salió caminando. ¿Saben? Cuando yo veo el ejemplo de Ezequías, porque Ezequías, cuando recibió más amenazas del rey de Asiria, cuando recibió las cartas, él fue y las extendió, fue al templo y extendió las amenazas delante de Dios. Le explicó lo que estaba pasando y Dios le trajo palabras y dijo que se quede tranquilo. Todo esto que parece un relato que es absolutamente bíblico, pero en esta noche de oración, en este martes de oración, yo tengo la necesidad para mi vida y quiero transmitírsela porque somos iglesia de Cristo. Yo me di cuenta, y disculpen la sinceridad, de que mi fe necesita cada día que algo Dios le haga. No quiero que la agrande, no quiero, y le invito a que no le pidamos a Dios que agrande nuestra fe, pero sí que esa fe, que por ahí nos dice que con un granito, como un granito de mostaza, fue suficiente, pero que haga el Señor en su amor y en su misericordia algo con nuestra fe, para que realmente podamos brillar en este tiempo, para que no solo sean, cuando estemos y hablemos, viste lo que Dios hizo con Ezequías, cómo mató a los 185.000, cómo los asirios, sino que sea una forma cotidiana, que sea normalidad en nuestra vida como cristianos. En esta guerra espiritual, Ezequías salió airoso. Después iba a pasar por otras experiencias, las conocemos, el Señor le agregó años a su vida, pero qué difícil que fue confiar en Dios y tener como única expectativa el hecho de ir a orar, a hablar con Dios. Yo les invito que estemos mirando, porque estamos tan acostumbrados y es tan precioso hablar con Dios, pero a veces eso se convierte en ese hábito que es un hábito precioso, pero yo necesito realmente rever mi oración a Dios. ¿Estoy creyendo? ¿Estoy confiando? Y cuando vienen las cosas muy, pero muy mal, ¿sigo pensando, creyendo que la oración del justo, como dice la Escritura, puede mucho? ¿O la realidad me deja realmente totalmente fuera de foco con respecto a mi confianza en Dios? En esta noche me quedo con el ejemplo de Isaías, de Isaías porque fue el que escuchó la voz de Dios, pero de Ezequías, un hombre que cometió errores, porque después hizo cosas pero tuvo un corazón y una disposición a poner su vida en orden, poner al pueblo, poner el nombre de Dios muy en alto. Tuvo experiencias muy traumáticas, pero tuvo victorias muy gloriosas. Termino con esto. A lo mejor en este tiempo que tenemos tanta inactividad, podemos aprovechar para sacarle brillo a nuestra vida cristiana y parecernos un poquito más como estos hombres que Dios permitió estas experiencias tan duras, tan difíciles, y preguntarnos muy seriamente,
hasta dónde realmente estoy confiando en el Señor. En esta noche no he venido muy incentivándolos, pero bueno, al leer la palabra me movilizó de esta forma y se los transmito. Mi decisión es que yo quiero rogar que el Señor le saque brillo a mi fe en Él. Pero les voy a decir un secreto. Yo creo que como Iglesia de Cristo estamos necesitando que Dios saque brillo a nuestra fe. Que sea el pensamiento. Les invito a que lean capítulos 18 y 19 de Segunda de Reyes, es muy interesante y realmente de mucho alimento para nuestra vida. Les digo buenas noches y que el Señor les siga bendiciendo.